Te dijeron que los guerreros vivían según códigos de honor nobles y luchas justas. ¿Qué pasaría si te dijera que algunos podrían matarte legalmente por malos modales? De un samurái que podría matarte en un puente. A los caballeros que perdonaron a los enemigos ricos y masacraron a todos los demás. Desde los espartanos que revisaban a los recién nacidos como si fueran equipo militar, para los vikingos que convirtieron los juicios en peleas con hachas en pequeñas islas. Estas reglas no solo eran brutales, eran absolutamente extrañas y mezquinas. Entonces, ¿cómo sobrevivía alguien viviendo bajo esas condiciones día tras día? Profundicemos en 39 reglas del guerrero que no tienen ningún sentido. Samurai Kill Rights bajo Kirisute Gomen. En el Japón del período Edo, el ego herido de un samurái podía literalmente costarle la vida. Bajo el Kirisute Gomen, un samurái podía matar a un plebeyo por considerarlo un insulto. La regla suena como una licencia para asesinar, pero viene envuelta en papeleo. Después del asesinato, el samurái debía informar de todo a los magistrados. Tenía que demostrar que el insulto era lo suficientemente grave como para justificar el uso del acero. Si los testigos lo contradecían, el samurái ofendido podía enfrentarse a su propio castigo. Aún así, la mayoría de la gente común nunca se arriesgó a comprobar dónde estaba realmente esa línea invisible. La gente aprendió a hacer reverencias más profundas, a hablar más suavemente y a evitar el contacto visual en calles estrechas. La regla convirtió las costumbres cotidianas en un tranquilo juego de supervivencia en torno a élites armadas. Los caballeros predicaban la caballerosidad, pero podían masacrar legalmente a la infantería campesina. En el papel, la caballerosidad sonaba noble. En la práctica, abandonaba a la mayoría de la gente en el campo. Los códigos medievales protegían principalmente a los caballeros y a los nobles, no a la infantería descalza o a los seguidores del campamento. Capturar a un noble con armadura prometía un rescate. Masacrar a soldados de infantería sin nombre no traía consecuencias. Las crónicas describen batallas en las que los prisioneros nobles comían bien mientras los plebeyos morían en montones. Incluso las treguas a menudo se aplicaban solo a los hombres de calidad, no a los lanceros contratados que estaban a su lado. Si los campesinos se desbandaban y huían, pocos caballeros se sentían obligados por el honor a perdonarles las espaldas. El mismo código que predicaba la misericordia también excusaba la quema de campos y aldeas. Para quienes proporcionaban alimentos y cuerpos, la caballerosidad residía principalmente en poemas caros. Era un sistema moral diseñado por las élites, convenientemente centrado en la supervivencia de las élites. Samurái obligado a suicidarse ritualmente por desgracias vergonzosas menores. Para algunos samuráis, el castigo por la vergüenza burocrática era literalmente el destripamiento. El suicidio ritual, o seppuku, comenzó como una opción en el campo de batalla para evitar ser capturado. Durante la pacífica era Edo, también se convirtió en una sentencia judicial para funcionarios caídos en desgracia. Un censo de dominio mal administrado, una audiencia fallida o haber ofendido al superior equivocado podrían calificar. Se esperaba que el samurái condenado afrontara la muerte con calma, a veces componiendo un poema final. Los testigos trataron el acto como una actuación sombría que demostraba lealtad al señor y al estatus. A veces las familias conservaban sus estipendios precisamente porque el pariente había muerto como es debido. Los líderes del shogunato incluso ordenaron el seppuku para eliminar a los rivales políticos con una apariencia de honor. Un ritual que supuestamente giraba en torno a una elección personal se convirtió en un aterrador instrumento de control burocrático. La Iglesia intentó prohibir las ballestas por considerarlas demasiado poco caballerosas. De hecho, los concilios de la Iglesia medieval intentaron prohibir una de las primeras armas de guerra muy poderosas. En 1139, el Segundo Concilio de Letrán condenó el uso de ballestas y arcos contra los cristianos por considerarlos odiosos. El miedo no era solo de piedad, tenía que ver con la clase y la jerarquía en el campo de batalla. Un plebeyo apenas entrenado con una manivela y un cerrojo podría perforar la cota de malla de un noble. De repente, las armaduras costosas y el linaje no podían garantizar la supervivencia a una distancia de carga cómoda. La prohibición técnicamente amenazaba con la excomunión,
pero los gobernantes la ignoraban felizmente cuando les convenía. Los ejércitos siguieron desplegando ballesteros, especialmente contra ciudades fortificadas y caballeros enemigos obstinados. La regla se convirtió en una extraña hoja de parra moral que cubría una tecnología muy práctica del campo de batalla. La caballería intentó frenar el progreso, pero la guerra y el lucro lo impulsaron de todos modos. Los caballeros trataban con gentileza a los nobles enemigos capturados y masacraban a los soldados ordinarios. En el lado derecho de la armadura, perder una batalla podría significar unas vacaciones pagadas. A finales de la Edad Media, los caballeros veían a los nobles enemigos como bolsas de rescate ambulantes. Si te rendías con buena armadura y fina heráldica, valías más vivo. Podrías compartir la mesa con tu captor, enviar cartas a casa y negociar los términos de su liberación. Mientras tanto, la infantería sin armadura a menudo se enfrentaba a la ejecución, la mutilación o la rápida venta como esclava. Las crónicas describen campos en los que los nobles eran cuidadosamente perdonados mientras los plebeyos yacían en montones. La lógica era una economía brutal disfrazada de respeto mutuo entre caballeros de armas. Los caballeros podían llamarlo misericordia e ignorar los cuerpos que no llevaban escudos de armas. La guerra se convirtió en un negocio para unos pocos y en un cementerio para todos los demás. Los duelos honorables estaban prohibidos para los médicos, incluso cuando todos esperaban disparos. Algunos códigos de duelo lograron estar obsesionados con la justicia y ser alérgicos a la seguridad. En la Europa moderna temprana, se suponía que los duelos con pistolas resolverían cuestiones de honor, no de asesinato. Los caballeros escribieron reglas elaboradas sobre la distancia, el número de disparos y los testigos aceptables. Sin embargo, las mismas reglas podrían prohibir a los cirujanos acudir rápidamente hasta que termine el intercambio. La idea era que la ayuda médica podría interferir con un resultado justo. Así, los segundos observaban a los hombres sangrando en los campos helados, discutiendo sobre si el honor estaba satisfecho. Incluso cuando todos sabían que un tirador era el mejor, el ritual continuó. Muchos duelos terminaron con un hombre muerto y el otro legalmente reivindicado. La cultura del honor convirtió heridas evitables en tumbas permanentes, todo para preservar las apariencias. Los duelos vikingos de Holmgang te permiten matar legalmente a los quejosos persistentes. En la Escandinavia de la época vikinga, algunas discusiones no terminaban con abogados, sino con hachas en una isla. Holmgang era un duelo formal que también funcionaba como una especie de tribunal itinerante. Si alguien insistía en reclamar tierras, un insulto o una propiedad, usted lo desafiaba. El terreno del duelo estaba delimitado, a veces incluso en un pequeño islote. Rechazar un desafío legal podría significar perder legalmente su caso sin obtener ningún resultado. Luchar significaba entrar en un espacio donde matar se convertía en un veredicto aceptable, no asesinato. A los escritores de sagas les encantaba describir estos enfrentamientos como procedimientos legales y deportes sangrientos. Un luchador inteligente o despiadado podría ganar disputas simplemente sobreviviendo a sus oponentes. El juicio por combate convirtió a los demandantes obstinados en cadáveres y a los conflictos legales en historias heroicas. Las madres espartanas ordenaron a sus hijos regresar con su escudo o sobre él. Pocas frases breves captan la mentalidad de una ciudad como el consejo de despedida de las madres espartanas. Según escritores griegos posteriores, las madres decían a sus hijos que regresaran con sus escudos o sobre ellos. El pesado escudo hoplita simbolizaba su lugar en la línea de batalla. Si lo sueltas mientras huyes, pondrás en peligro a todos los hombres que estén a tu lado. La cultura espartana envolvía ese detalle práctico en una aterradora expectativa emocional. Muere sosteniendo el escudo, y tu familia podrá llorar con orgullo, no con vergüenza. Sobrevivir después de tirarlo a la basura implica arriesgarse al exilio, al ridículo o algo peor. Cuentan historias de madres que rechazan a cobardes y celebran a hijos que nunca regresaron. Todo un sistema educativo entrenó a los niños para ese brutal momento de aprobar o reprobar. El sistema espartano inspeccionaba a los recién nacidos y podía abandonar a los bebés débiles. La regla espartana más escalofriante podría ser la de los bebés y los acantilados.
Los escritores antiguos afirmaban que los ancianos inspeccionaban a los recién nacidos y exponían a aquellos que consideraban demasiado débiles. Supuestamente llevaban a los bebés a un abismo cerca del monte Taygeto, en las afueras de Esparta. Los arqueólogos modernos sostienen que la realidad fue probablemente menos sistemática de lo que sugiere la leyenda. Aún así, los espartanos cultivaron esta historia como prueba de que sus ciudadanos nacieron fuertes. El mito en sí se convirtió en parte de la aterradora marca de la ciudad en toda Grecia. Fuera exagerado o no, les decía a los enemigos y a los niños lo que Esparta valoraba. En esa cosmovisión, la perfección física importaba más que la vida de cualquier bebé. La aniquilación romana ejecutó aleatoriamente a 1 de cada 10 soldados cobardes. Imagina que tu unidad se desintegra en la batalla y el castigo llega como una lotería mortal. Los comandantes romanos a veces utilizaban la técnica de diezmar, seleccionando por sorteo a 1 de cada 10 hombres para que muriera. El desafortunado soldado no solo fue ejecutado, sus compañeros fueron los que llevaron a cabo el asesinato. Los sobrevivientes perdieron sus raciones, durmieron fuera del campamento y vivieron con una culpa permanente. Los historiadores debaten con qué frecuencia se produjeron realmente las aniquilaciones frente a las amenazas retóricas en los discursos. De cualquier manera, la idea por sí sola mantenía a los soldados aterrorizados por la desgracia colectiva. La cobardía dejó de ser un fracaso individual y se convirtió en una sentencia de muerte compartida. Los hombres de repente tenían 2 temores en la batalla: los enemigos extranjeros y sus propios oficiales enfurecidos. La disciplina a través del terror convirtió a los humanos asustados en una máquina de guerra más obediente y traumatizada. Los generales romanos cancelaban batallas si los pollos sagrados se negaban a desayunar. A veces, el destino de las flotas dependía de si a los pollos les apetecía picar algo. Los comandantes romanos a menudo consultaban a los pollos sagrados y deducían la victoria de cómo picoteaban el grano. Si los pájaros comían con avidez, los augurios eran buenos, si no, se avecinaba una catástrofe. Un cónsul supuestamente arrojó por la borda a los pollos que no cooperaron, bromeando que podrían beber en lugar de eso. Luego navegó hacia la batalla de Drepana y sufrió una aplastante derrota. La veracidad de la historia es objeto de debate, pero los romanos la volvieron a contar como advertencia. Ignorar los malos presagios se volvió casi tan peligroso como ignorar las formaciones enemigas. Los generales combinaron la táctica con el teatro religioso, aterrorizados de ofender a los dioses y a los votantes. En ese mundo, la planificación del campo de batalla a veces comenzaba con la consulta de un pronóstico divino sobre las aves de corral. Los guerreros águila aztecas intentaban capturar enemigos para sacrificarlos. En la guerra azteca, matar con demasiada eficacia podía en realidad frenar tu carrera. Los guerreros de élite, águilas y jaguares, ganaban estatus al capturar vivos a sus enemigos para sacrificarlos. Entrenamiento enfocado en incapacitar a los oponentes, agarrar el cabello y las armas en lugar de finalizar los golpes. Un guerrero necesitaba varios cautivos vivos para calificar para las órdenes más prestigiosas. Las batallas a veces parecían combates de lucha caóticos envueltos en plumas, obsidiana y gritos de guerra. Los guerreros capturados podían morir más tarde en combates rituales o en los altares de los templos. La regla distorsionaba los incentivos. La valentía significaba arriesgar la propia vida para preservarla del enemigo. El arte y los códices aztecas mostraban con orgullo a estos captores elaboradamente vestidos y a sus prisioneros condenados. La promoción, la religión y la política se encontraron en un campo de batalla obsesionado con los sobrevivientes útiles. Las reglas mongolas prohibían lavarse en los ríos durante las campañas militares. El código legal del Imperio mongol incluso controlaba cuándo se permitía a los soldados lavarse. Según fuentes posteriores sobre el yasa, bañarse en agua corriente podría estar prohibido. Una versión prohíbe lavarse durante las tormentas eléctricas, supuestamente para evitar enojar a los espíritus del agua. Para los forasteros, esto parecía una confirmación de que los campamentos mongoles eran sucios e incivilizados. Los historiadores modernos sostienen que la regla probablemente mezclaba tabúes espirituales con seguridad práctica en el río. Pero para los guerreros comunes,
eso solo significaba días de sudor bajo una pesada armadura de láminas. Es posible cruzar ríos prístinos durante semanas sin que te permitan enjuagarte adecuadamente. Sin embargo, el mismo ejército perfeccionó la logística, la mensajería y la disciplina en el campo de batalla en todos los continentes. Es una combinación extraña, una conquista hiperorganizada envuelta en reglas de higiene muy supersticiosas. A los regimientos zulúes se les prohibió casarse hasta que el rey lo aprobara. En el reino zulú de Shaka, el ejército incluso decidía cuándo se permitía formar una familia. Los jóvenes fueron agrupados en regimientos según su edad y vivían juntos en residencias militares. Se entrenaron y hicieron campaña mientras tenían estrictamente prohibido casarse sin permiso real. La lógica era simple: los guerreros solteros debían toda su energía al rey. Sin esposas, sin hijos, sin lealtades divididas cuando llegó el momento de marchar. El permiso para casarse a menudo solo se concedía cuando un regimiento se retiraba del servicio en el frente. Luego, a veces en una ceremonia masiva, docenas de veteranos finalmente recibieron la aprobación del matrimonio. Hasta ese momento, una relación privada podía ser considerada como una deserción del deber. La regla convirtió al rey en guardián de los honores de batalla y de la felicidad personal. Las élites samuráis intentaron restringir las armas de fuego para proteger el estatus de espada. Japón adoptó rápidamente las armas y luego pasó siglos intentando fingir que no lo había hecho. Las armas de fuego de mecha llegaron en el siglo XVI y transformaron la guerra de la era Sengoku de la noche a la mañana. Las unidades de artillería en masa de repente importaron más que la habilidad individual con la espada a caballo. Victorias como la de Nagashino mostraron descargas de balas atravesando las líneas de caballería que cargaban. Después de la unificación, los gobernantes emitieron leyes y regulaciones sobre la caza de armas, limitando las armas entre la gente común. La cultura samurái de élite todavía idealizaba la espada como el alma del guerrero. Las historias oficiales posteriores exageraron hasta qué punto en la práctica la sociedad Edo estaba realmente libre de armas. Detrás de escena, las mechas nunca desaparecieron, simplemente estaban estrictamente controladas y minimizadas. Las reglas intentaron congelar una imagen más antigua del honor mientras mantenían discretamente el poder de fuego moderno. Los caballeros necesitaban heraldos que anunciaran oficialmente las guerras antes de atacar. En teoría, muchas guerras medievales debían comenzar con una advertencia fuerte y educada. Se desarrollaron costumbres en las que los heraldos o mensajeros declaraban formalmente las hostilidades entre gobernantes. Esto permitió que los reyes afirmaran que luchaban abiertamente, no como bandidos traidores o asesinos. Los heraldos, a menudo protegidos por la tradición, llevaban escudos de armas ornamentados en lugar de armaduras y escudos. Podrían leer quejas, lanzar un desafío o convocar una temporada de campaña formal. Ignorar tales rituales podría manchar la reputación de un gobernante ante otras cortes europeas. Por supuesto, la realidad a menudo ignoraba la teoría cuando la sorpresa ofrecía una mayor ventaja. Incursiones, caballerías y repentinas tomas de castillos todavía ocurrían sin ningún discurso altisonante. La regla sobrevivió principalmente como una manera de hacer que los conflictos desagradables parecieran civilizados. La etiqueta samurái prohibía pisar los bordes decorativos del tatami. Algunas reglas samuráis tenían más sentido para el suelo que para la gloria en el campo de batalla. En los hogares de élite japoneses, los bordes de tela de los tatamis estaban cuidadosamente tejidos. Pisar esas fronteras se consideraba de mala educación, descuidado y posiblemente peligroso para su rango. En épocas anteriores, ciertos patrones de bordes incluso indicaban escudos familiares o estatus noble. Poner el talón allí suponía el riesgo de pisar simbólicamente el nombre o la autoridad de alguien. Los niños samuráis aprendieron a caminar por las costuras de forma instintiva, deslizándose entre las esteras como si fuera una coreografía. Los huéspedes que ignoraron la regla se etiquetaron silenciosamente como incultos o irrespetuosos. En una sociedad fuertemente jerárquica, incluso la posición de los pies transmite conciencia social. El honor no consistía solo en morir con valentía, también consistía en no manchar la alfombra. Los ideales del Bushido prohibían la rendición incluso cuando era posible pedir un rescate,
La versión más limpia del bushido no deja espacio para levantar las manos. Los moralistas samuráis elogiaban a los guerreros que preferían la muerte a la captura, incluso cuando el rescate era negociable. Las historias celebraban las últimas batallas, las muertes autoinfligidas y los comandantes que se negaron a huir de los castillos en llamas. Los señores pragmáticos a veces preferían la rendición, pero la ideología empujaba a los individuos hacia fines dramáticos. Los escritores posteriores del período Edo perfeccionaron estos cuentos para transformarlos en instrucciones morales. Compararon a los verdaderos guerreros con aquellos que negociaban por sus vidas o cambiaban de bando. En el siglo XX, ideas similares dieron forma a la propaganda para los soldados en las guerras modernas. El coste fue enorme. Menos oportunidades para los prisioneros, treguas y supervivencia negociada. Cuando la rendición es igual a vergüenza, el campo de batalla se convierte en un lugar con menos salidas. Los caballeros consideraban deshonroso matar caballos, pero aceptable matar hombres. Algunas reglas de caballería se preocupaban más por los animales de caballería que por las cajas torácicas humanas. Los tratados y las historias a menudo enmarcaban el matar al caballo de un oponente como un golpe bajo. Un caballero montado sin caballo perdía estatus, movilidad y gran parte de su equipo. Sin embargo, destruir ese activo a veces se consideraba una táctica injusta en lugar de inteligente. Mientras tanto, apuñalar al mismo caballero a través de la cota de malla con una espada era perfectamente honorable. La contradicción surgió al ver al caballo como parte de la identidad de élite. Dañar el equipo parecía antideportivo, herir al noble interior era un combate legítimo. Los arqueros y la infantería, menos atados a estos ideales, disparaban a los caballos siempre que era necesario. Con el tiempo, la pólvora y el realismo fueron socavando esta regla del campo de batalla extrañamente sentimental. Los torneos medievales eran práctica, pero mataban caballeros con armas prohibidas. El deporte favorito del mundo medieval mutilaba regularmente a sus celebridades más glamorosas. Los torneos comenzaron como peleas caóticas, luego gradualmente se agregaron reglas para hacerlos más seguros. Los señores prohibieron las lanzas afiladas, acortaron las puntas de las lanzas y limitaron ciertos tipos de golpes. Sin embargo, los accidentes seguían ocurriendo cuando hombres blindados chocaban entre sí a gran velocidad. Los caballeros ricos invirtieron fortunas en caballos, armaduras y pompa, y luego murieron en los ensayos. Los cronistas enumeran nobles aplastados, empalados o pisoteados durante eventos supuestamente regulados. Los consejos de la Iglesia incluso intentaron prohibir los torneos por completo debido al número de muertos. Aún así, el prestigio y las redes sociales eran demasiado tentadores para que las élites los abandonaran. Las batallas de práctica resultaron casi tan letales como las reales que pretendían simular. A los samuráis se les prohibía sacar espadas dentro de los pasillos del castillo del señor. En muchos ámbitos, desenvainar el acero en un lugar cerrado podría acabar con tu carrera antes de cualquier golpe. Las regulaciones del castillo a menudo prohibían sacar espadas dentro de los pasillos sin órdenes de emergencia explícitas. Los pasillos de madera, las paredes de papel y los reclusos apiñados hicieron que la violencia repentina fuera catastrófica. Más importante aún, el acero que brillaba cerca de los aposentos del señor sugería rebelión, no autodefensa. Las leyes de dominio amenazaban con la confiscación de espadas, el despido o incluso la ejecución de los infractores. Por eso, los samuráis aprendieron a resolver sus rencores fuera de las puertas y no en los pasillos oficiales. Se cuentan historias de sirvientes impulsivos que fueron contenidos por colegas más tranquilos tras puertas corredizas. El suave roce del cuello de una espada podía hacer girar todas las cabezas con miedo. El honor exigía valentía en la batalla, pero un estricto autocontrol cerca del centro del poder. Las leyes suntuarias de los samuráis dictaban exactamente qué colores debía llevar cada rango. Incluso el tono de un kimono podría delatar si te estás exhibiendo ilegalmente. Los edictos suntuarios del período Edo restringieron las telas, los patrones y los colores entre las clases sociales. Los plebeyos se vieron obligados a optar por tonos marrones, grises e índigo apagados en lugar de sedas brillantes. Los guardarropas de los samuráis también indicaban de un vistazo el rango,
el clan y la posición oficial. Un empleado que apareciera con un llamativo estilo comercial se arriesgaba a una reprimenda o a cambios forzados de vestimenta. Los funcionarios argumentaron que la vestimenta modesta preservaba el orden social y la seriedad moral. En realidad, la gente encontró lagunas creativas, escondiendo diseños intrincados en forros y detalles. La moda se convirtió en una silenciosa carrera armamentista entre reguladores y tintoreros inteligentes en las calles de Edo. La cultura guerrera no solo controlaba las espadas y el comportamiento, sino también el color exacto de las mangas. Los votos de los cruzados obligaron a los caballeros a marchar hacia Jerusalén incluso cuando las guerras habían terminado. Una promesa ante un altar podría atar a un caballero a años de peligro. Los cruzados hicieron votos formales de viajar a Tierra Santa y luchar allí. Romper ese voto podía entrañar sanciones espirituales, vergüenza social y complicaciones legales en casa. A veces, los acuerdos políticos ponían fin a los conflictos locales antes de que se cumplieran esas promesas. Sin embargo, las personas todavía se sentían presionadas a viajar al este, incluso cuando las campañas principales habían fracasado. Los papas podían conmutar votos por donaciones o servicios en otra parte, pero no todos tenían esa opción. Sobreviven cartas de hombres que pedían permiso para redirigir o retrasar el viaje prometido. La regla convirtió la piedad personal en un contrato de viaje de largo plazo y alto riesgo. Honrar significaba honrar los documentos escritos delante de Dios, incluso cuando la estrategia cambiaba. Los caballeros a veces necesitaban permiso papal para luchar contra otros ejércitos cristianos. Los caballeros cristianos no solo se preocupaban por las lanzas enemigas, también se preocupaban por el papeleo de la Iglesia. A finales de la Edad Media, los papas afirmaron tener autoridad para decidir cuándo los cristianos podían luchar entre sí. Los gobernantes a veces buscaban la aprobación papal antes de las campañas para evitar acusaciones de guerra injusta. Sin ella, se arriesgaban a la excomunión, a la prohibición de tierras y a sermones incómodos sobre sus almas. Las cartas papales podrían convertir conflictos ordinarios en causas santas semisancionadas con beneficios espirituales. La misma institución que predicaba la paz también repartía bendiciones para ciertas guerras. Los caballeros que escuchaban los sermones en el campo de batalla oían tanto advertencias como palabras de aliento al mismo tiempo. Para los soldados, eso significaba que las líneas morales cambiaban dependiendo de qué lado tenía mejores cartas. La regla mezclaba teología con política hasta el punto de que incluso sacar una espada parecía burocrático. Se esperaba que los samuráis se suicidaran si su señor moría. Para algunos sirvientes, la lealtad a un señor literalmente no terminaba en la tumba. La práctica de yunshi significaba suicidarse después de la muerte de un maestro amado. Sus seguidores afirmaron que lo seguirían al otro mundo como verdaderos compañeros. Los shogunes y los funcionarios del shogunato lo consideraban cada vez más un desperdicio y una actividad políticamente desestabilizadora. Las prohibiciones reiteradas intentaron frenar los suicidios masivos de personas que seguían al líder en torno a los funerales de alto rango. Aún así, algunos samuráis desafiaron la ley y dejaron cartas de despedida alabando la devoción absoluta. Las familias podrían quedar divididas y los parientes podrían rogar a sus seres queridos que no desaparezcan honrosamente. La práctica convirtió el duelo en una prueba pública de lealtad medida en sangre. Incluso en tiempos de paz, el último aliento de un señor podía desencadenar muertes repentinas y rituales a su alrededor. Los monjes guerreros juraban votos religiosos y aún así atacaban los campos de batalla con estandartes. En el Japón medieval, algunos de los ejércitos más temidos usaban túnicas en lugar de armaduras. Los Sohei, o monjes guerreros, provenían de templos poderosos como en Ryakuji y Kofukuji. Mantuvieron votos religiosos, cantaron sutras y luego marcharon con naginata y arcos. Las propiedades del templo controlaban la tierra, los peajes y la política, lo que las convertía en objetivos y actores poderosos. Cuando estallaban disputas, los monjes se reunían bajo enormes pancartas con símbolos y nombres sagrados. Las procesiones armadas hacia la capital podían intimidar tanto a los cortesanos como a los clanes rivales. A veces, los templos rivales incluso libraban batallas campales, quemando hasta los cimientos los edificios del otro.
Sus reglas de alguna manera combinaban el desapego a las cosas mundanas con la propiedad mundana defendida ferozmente. Los caballeros debían ayunar antes de las batallas para estar preparados espiritualmente. Algunas reglas de caballeros se preocupaban menos por el pulido de las armaduras y más por los menús del desayuno. La enseñanza religiosa alentaba a los guerreros a ayunar o confesarse antes de campañas peligrosas. La idea era purificar el alma en caso de que la muerte llegara repentinamente. Los comandantes organizaban misas, bendiciones y procesiones en vísperas de combates importantes. Un caballero que se dirige a la batalla puede estar hambriento, absuelto y ligeramente mareado. El ayuno tenía sentido espiritualmente, pero no optimizaba exactamente la energía para blandir acero. Sin embargo, negarse podría parecer irreverente cuando todos los que te rodean hacen fila en las capillas. Así, los soldados equilibraban la fe y la fatiga, esperando que la santidad compensara los estómagos vacíos. Las reglas sobre la alimentación se convirtieron en una capa más de presión antes de que sonaran las trompetas. Los códigos medievales permitían rescatar a los caballeros, pero no pagar a los prisioneros campesinos. La lista de precios no escrita de la guerra valoraba algunas vidas en monedas y otras en cero. Los caballeros capturados en batalla podían esperar negociaciones, rehenes y tal vez años de cómoda detención. El pago les devolvió la libertad y les permitió eventualmente regresar a la misma profesión. La infantería campesina generalmente no venía de familias capaces de reunir grandes sumas de dinero. Muchos fueron simplemente asesinados, mutilados o llevados encadenados como mano de obra barata. La literatura caballeresca se centraba en rescates dramáticos de nobles cautivos, no en arqueros anónimos. Las reglas convirtieron la jerarquía social en una cuestión literal de vida o muerte después de cada batalla. Podrías marchar en el mismo ejército y, sin embargo, ocupar opciones de vida después de la muerte completamente diferentes. La cultura del honor se envolvió en cruces y pancartas mientras seguía silenciosamente el dinero. Los moños de pelo de los samuráis eran símbolos legalmente protegidos de su estatus. Para los samuráis, perder el cabello podía significar mucho más que un mal corte de pelo. El moño chonmage separaba visualmente a los guerreros de los plebeyos en las ciudades del período Edo. Cortarlo como castigo borraba efectivamente el reclamo público de alguien al estatus de samurái. Las autoridades utilizaban el corte de pelo forzado junto con la confiscación de espadas para marcar a criminales y alborotadores. Durante las reformas Meiji, los funcionarios alentaron a los hombres a abandonar los moños y adoptar un peinado de estilo occidental. Para muchos samuráis, ese decreto equivalía a despojarlos de siglos de identidad heredada. Los viejos retratos de repente parecían reliquias del sistema social de otro planeta. Las barberías se convirtieron en silenciosos teatros donde se cambiaba todo un orden de clases con tijeras. La regla en torno al peinado mostró cómo el poder puede reescribirse literalmente en el cuero cabelludo. Los caballeros templarios juraron pobreza mientras administraban vastas cuentas bancarias militares. Ningún grupo combinó «somos pobres» y «somos dueños de la mitad del mapa» como los templarios. Los caballeros templarios individuales hacían votos de pobreza, castidad y obediencia como los monjes. Sin embargo, como orden acumularon castillos, granjas, barcos y donaciones masivas. Los peregrinos guardaban objetos de valor en Europa y retiraban el crédito en Tierra Santa. Los reyes pedían dinero prestado a los mismos guerreros en los que confiaban para recibir apoyo en el campo de batalla. Las fortalezas templarias también funcionaban como bóvedas de seguridad y como primeras sucursales bancarias internacionales. Desde fuera, el contraste parecía sospechoso, incluso hipócrita, para los rivales y los deudores. Finalmente, la corona francesa confiscó sus bienes y los acusó de crímenes secretos. Una regla que pretendía señalar la santa simplicidad se convirtió en munición para ataques muy mundanos. Las leyes japonesas sobre espadas permiten que solo los samuráis porten espadas en público. Quién podía andar armado legalmente en Japón dependía en gran medida de la clase y la época. Edictos como la famosa caza con espada de Hideyoshi prohibían a los agricultores portar armas por completo. Las espadas se convirtieron en símbolos reservados del estado guerrero, especialmente a finales del siglo XVI.
Las regulaciones Tokugawa posteriores endurecieron aún más las normas sobre portación de armas en público para los plebeyos. En las calles de la ciudad, una pareja de daisho anunciaba instantáneamente que alguien era un samurái o una persona de alto estatus. Los comerciantes y artesanos podían poseer espadas, pero tenían restricciones en cuanto a la forma en que las exhibían. Las patrullas policiales podrían confiscar armas a quienes no tengan la debida autorización o permiso. La ley literalmente trazó una línea de acero entre quienes gobernaban y quienes pagaban. La autoridad no solo estaba escrita en documentos, colgaba abiertamente de ciertos cinturones. Los caballeros necesitaban pruebas de nobleza ancestrales solo para participar en los torneos. Antes de que algunos caballeros pudieran participar en justas, básicamente tenían que pasar una verificación de antecedentes medievales. Los torneos de alto prestigio a veces requerían que los participantes demostraran varias generaciones de ascendencia noble. Los heraldos examinaron escudos de armas, reclamos familiares y chismes sobre quién pertenecía realmente. A los hombres de reciente riqueza pero de linaje superficial se les podía rechazar cortésmente de las listas. La regla protegía a los nobles más antiguos de ser eclipsados por los ricos advenedizos y armados. También convirtió la heráldica en una profesión seria, no solo en un bonito diseño de escudos. Las disputas sobre quiénes se consideraban suficientemente gentiles ocasionalmente estallaban en peleas legales o físicas. En una cultura obsesionada con los linajes, el papeleo importaba casi tanto como la habilidad con la espada. Los torneos se convirtieron en escenarios no solo para la destreza en el combate, sino también para el derecho a alardear genealógicamente. Los samuráis podrían perder sus espadas como castigo y convertirse en parias ronin. Para un samurái, el peor descenso no era un recorte salarial, sino la pérdida de acero. Las autoridades podrían despojar a un hombre de sus espadas por delitos o mala conducta grave. Sin maestro y sin armas, abandonó efectivamente la clase samurái. Estos hombres se convirtieron en ronin, guerreros errantes a menudo retratados como vagabundos desesperados o peligrosos. Algunos ronin encontraron nuevos señores, otros se dedicaron a la enseñanza, la vigilancia o directamente al crimen. Las historias populares los romantizaron como figuras trágicas barridas por el cambio político. Pero muchos eran simplemente antiguos burócratas de nivel medio que habían perdido tanto su trabajo como sus armas. La regla del castigo mostró cómo la identidad, el salario y la licencia de armas estaban estrechamente fusionados. Quitarle las espadas a un hombre era como borrar toda su existencia profesional de la noche a la mañana. Algunos códigos de caballería protegían a las iglesias enemigas, pero no a las casas civiles. Incluso en guerras brutales, los caballeros a veces creaban zonas de no tocar extrañamente específicas. Las enseñanzas caballerescas y religiosas instaron al respeto por las iglesias, las reliquias y ciertos lugares sagrados. Quemar un pueblo puede ser aceptable. Quemar su iglesia de piedra puede provocar indignación. En teoría, el clero y los peregrinos gozaban de mayor protección que los agricultores y comerciantes comunes. Sin embargo, esas mismas reglas eran vagas en lo que respecta a los graneros, los molinos y los barrios poblados de madera. Los ejércitos seguían saqueando grano, animales y cualquier otra cosa que sirviera para abastecer las campañas. Los civiles enemigos a menudo escondían objetos de valor dentro de las iglesias, con la esperanza de que la santidad disuadiera los incendios. A veces funcionaba, otras veces, los soldados accidentalmente dejaban que los edificios sagrados se incendiaran de todos modos. La línea entre espacios protegidos y prescindibles dependía en gran medida de muros de piedra y simbolismo. Se esperaba que los samuráis anunciaran su nombre antes de entrar en batalla. En muchos cuentos de guerra japoneses, las batallas comienzan con algo así como un pase de lista bajo las flechas. Las crónicas épicas describen guerreros que cabalgaban proclamando en voz alta sus nombres y linajes. Querían que los testigos supieran exactamente quién realizó cada carga imprudente y heroica. La victoria o la muerte significaban más si todos recordaban qué estandarte de la casa lo encabezaba. Desafiar a un enemigo por su nombre también invitaba al combate singular en lugar del caótico combate cuerpo a cuerpo. Suena suicida, pero la reputación en esa cultura valía enormes recompensas futuras.
canciones y pergaminos inmortalizaron posteriormente aquellas introducciones gritadas junto a listas de grandes hazañas. Apuñalar a alguien por la espalda en silencio tenía menos gloria que arriesgarlo todo a gritos. La regla convirtió los campos de batalla en escenarios vivos donde los guerreros hacían audición para la memoria histórica. Los caballeros podían reclamar el derecho de guerra privada contra sus enemigos personales. En gran parte de la Europa medieval, los nobles no siempre necesitaban permiso real para empezar a luchar. El derecho de disputa permitía a los señores librar guerras privadas por insultos o derechos disputados. Reunieron parientes, vasallos y mercenarios para asaltar castillos y quemar las tierras de los demás. Mientras se siguieran ciertas costumbres, no se consideraba automáticamente una rebelión criminal. Los reyes intentaron constantemente limitar estos conflictos con períodos de tregua y alternativas legales. Aún así, la cultura del honor noble trataba la violencia contenida como una forma legítima de negociar. Los campesinos que tuvieron la mala suerte de vivir entre señores enfrentados pagaron el precio más alto. Sus cultivos, sus casas e incluso sus cuerpos se convirtieron en herramientas de las disputas familiares de otros. Solo cuando los estados centrales se hicieron más fuertes, este derecho de guerra personal finalmente se redujo. Los samuráis podían castigar severamente a los plebeyos por faltarles el respeto en puentes estrechos. En un puente abarrotado de gente en Edo, las normas de tráfico pueden ser terriblemente unilaterales. Las reglas sociales exigían que los plebeyos se hicieran a un lado y se rebajaran cuando los samuráis se acercaban. No moverse con la suficiente rapidez podría interpretarse como una insolencia o un insulto deliberado. Un samurái orgulloso, estresado o borracho podría poner su mano en la espada de inmediato. La cultura Kirisute-gomen implicaba que el paso en falso de un plebeyo podía derivar en una corrección letal. Incluso cuando no moría nadie, ser golpeado o humillado conllevaba pocos recursos legales. Se extendieron leyendas urbanas sobre ciudadanos desafortunados, cuyo único delito fue bloquear el camino. Los padres enseñaban a sus hijos estrictos rituales de paso, especialmente en las calles cercanas a los distritos del castillo. Aquí, una regla simple de ceder el paso venía acompañada de riesgos mortales. El honor caballeresco prefería las luchas justas a las emboscadas, pero las emboscadas ganaban las guerras. Las historias de caballerías adoran a dos campeones montados cargando a través de un campo abierto y soleado. Los verdaderos comandantes, sin embargo, sabían que los ataques sorpresa y las marchas nocturnas normalmente funcionaban mejor. Los manuales de honor elogiaban el coraje, el desafío abierto y el trato generoso a los oponentes derrotados. Los mariscales de campo planeaban discretamente cruces de ríos al amanecer y ataques de flanco a través de los bosques. Los caballeros a veces se quejaban de que esas tácticas les parecían furtivas o que estaban por debajo de su posición. Sin embargo, los reyes los juzgaban por los resultados, no por lo fantástica que pareciera la victoria. Las crónicas rara vez pasan por alto la frecuencia con la que las emboscadas decidieron campañas y luchas por la sucesión. La brecha entre los ideales oficiales y la práctica en el campo de batalla podría ser vergonzosamente amplia. Al final, la historia recuerda tanto las cargas brillantes como las emboscadas que las hicieron posibles. El honor caballeresco a veces prohibía disparar primero, incluso en emboscadas evidentes. Algunas reglas decían que los guerreros debían contener el fuego hasta que el enemigo estuviera completamente listo. El honor exigía que ambos bandos supieran que estaban en una pelea antes de que comenzara la matanza. En los duelos, eso significaba esperar una señal en lugar de realizar un disparo temprano. En los campos de batalla, podría traducirse en dejar que las líneas enemigas terminen de formar escudos. Los comandantes que intentaban equilibrar el prestigio y la supervivencia a veces dudaban un momento demasiado largo. Los relatos describen unidades que permanecían bajo las flechas entrantes, esperando órdenes para responder. A los ojos de los modernos, esta restricción parece una locura. Para ellos, preservaba la reputación. Ser etiquetado como cobarde o tramposo podría arruinar una carrera noble a pesar de las victorias. Estas reglas convertían incluso situaciones de emboscada obvias en acertijos morales con consecuencias mortales.